Bien, y si usted es mujer, es de mediana edad, tiene sobrepeso, a lo mejor trastornos de azúcar o de grasas, ¿cómo esto pudiera estar afectándole su hígado? Sí, la sanidad de su hígado. Por eso está con nosotros el doctor Esteban Ruiz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar acá. Doctor, ¿cómo es que impacta nuestro hígado? Todos estos padecimientos que mencioné y me imagino que muchos otros más. Bueno, el hígado graso es una condición de nuestra época. Cada vez más, en mayor proporción, vemos mayores y menores teniendo problemas de hígado graso. Esto empieza desde pediatría, no es algo exclusivo de adultos. ¿Desde pediatría? Desde pediatría. E incluso hoy por hoy podríamos decir que están casi que empates. Las causas de cirrosis, que es la enfermedad terminal más importante del hígado, están empatados el licor y el hígado graso como causas de cirrosis actualmente. Ahora, ¿cuáles son, si pudiéramos hablar de hábitos cotidianos que puedan contribuir a este hígado graso? Hay muchas causas de hígado graso, ahora podremos adentrarnos en la lista que es bastante extensa, pero sin lugar a duda todo lo que tiene que ver con el metabolismo en general y sobre todo la obesidad y el sobrepeso es la principal causa de hígado graso. Si mantenemos un peso cercano a lo ideal, con buenos hábitos de alimentación, una nutrición balanceada, con consumo de fibra, además de un ejercicio físico o actividad física rutinaria, probablemente tengamos un peso muy cercano a lo ideal y tendremos un hígado sano, sin hígado graso. ¿Será que muchos de nosotros tenemos hígado graso y no nos damos cuenta? También puede ocurrir en personas delgadas, personas con buenos hábitos incluso de vida, tanto nutricionales como de actividad física, que tengan hígado graso. La mayoría de estos hígados grasos en personas delgadas no obedecen a problemas del metabolismo, sino a otras enfermedades que también pueden manifestarse, sobre todo en etapas tempranas, con hígado graso. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C, que no es muy frecuente en Costa Rica, puede en algunos de sus genotipos presentarse como hígado graso. El paciente alcohólico, tal vez iniciando su alcoholismo, tal vez no haya tenido problemas de abuso claros o francos, puede tener hígado graso. O sea, el consumo de alcohol, el consumo de licor da hígado graso. Pacientes con ciertos medicamentos podrían también tener hígado graso. Doctor, vámonos para la pantalla para que podamos ilustrar mucho mejor a nuestros amigos allá en casa este tema y quizá que nos explique cómo verdaderamente impacta esto nuestro hígado. Claro. Bueno, lo primero es localizar el hígado. El hígado es un órgano intraabdominal que está en la parte derecha del abdomen, justo bajo la costilla, de las costillas derechas. Se ubica usualmente desde el flanco derecho hasta la línea media e incluso un poquito más hacia la parte izquierda. El hígado por lo general es un órgano silente, no molesta, posiblemente ni siquiera se palpe debajo de las costillas. Cuando empieza a producir dolores son dolores insidiosos, por lo general no es un dolor intenso, tampoco es un dolor que haga al paciente preocuparse o ir al hospital. Es una molestia más que un dolor, tiende a ser insidioso, eso quiere decir que aparece de vez en cuando, se retira, vuelve a aparecer. Usualmente duele en el sitio del abdomen superior, no arde, no es un cólico, es una molestia persistente, muchísimo menos intensa que otros dolores como por ejemplo la indigestión, cólicos del colon o bien incluso problemas de vesícula. Cuando el hígado empieza a aumentar de tamaño, distiende una cápsula elástica que lo bordea, que lo recubre. Esta cápsula elástica, que se llama la cápsula de Gleason, tiene terminaciones nerviosas y eso es lo que duele. Entonces, si la distensión es de a poquitos, o sea, si vamos engordándonos de a poquitos y el hígado engorda con nosotros de a poquitos, la distensión de la cápsula de Gleason usualmente es muy lenta y se va adaptando y no produce tanto dolor. Si tuviéramos una hepatitis, algún cuadro un poco más agudo, por ejemplo una hepatitis A, que es el que todo el mundo conoce cuando nos ponemos amarillos, como está en esta pantalla, eso distiende rápidamente el hígado, distiende rápidamente la cápsula y nos da un gran dolor de abdomen en la parte superior. Cuando hablamos de hígado graso, esos dolores de la hepatitis no se dan porque es algo continuo y más o menos insidioso en el tiempo. Ahora, podríamos hablar de personas, digamos, sanas, que se alimentan bien, que a lo mejor tienen actividad física y puedan tener hígado graso. Sí pueden. No es la regla. El mensaje aquí, digamos, en cuanto a hígado graso en general, es que los pacientes que pueden y usualmente tienen hígado graso tienen problemas de peso, por lo general. Además del problema de peso, pueden tener otras condiciones del metabolismo, como puede ser, por ejemplo, hipertrigliceridemia, triglicéridos altos, colesterol alto, también usualmente son diabéticos o tienen alteraciones de la glicemia. ¿La diabetes o la hipertensión afectan el hígado? Claro, lo que por sí mismas afectan el hígado y usualmente estos pacientes, si comparamos un grupo de no diabéticos no hipertensos con un grupo de diabéticos hipertensos, el índice de masa corporal, una medida de peso, usualmente es mayor en el grupo con la afección de diabetes e hipertensión. El peso sigue siendo algo muy importante a ponderar.
Bien, tenemos otro gráfico aquí donde tenemos dos mujeres precisamente. Atrás. Vamos, ay, Doc, ¿cómo es esta cosa? Ya te digo. Ahí está. Usted con eso. Ahí tenemos dos mujeres precisamente. Una de ellas pesa 54 kilos y la otra pesa 80 kilos. ¿Cuál es la salud de estos hígados que vemos aquí en pantalla? Bueno, simplemente por ver el hígado, que usualmente la forma en que los médicos vemos el hígado, después del examen físico que intentamos palpar la dureza, si duele o no duele, qué tan abajo de la costilla está y qué tan irregular es el borde. O sea, el examen físico es importante para el clínico, saber cómo está ese hígado. La mejor forma de ver el hígado, la forma más accesible, es a través de un ultrasonido realizado por un experto en ultrasonografía, como son usualmente los radiólogos. Claro. Entonces, los radiólogos van a darnos la idea de los diámetros, de la superficie del hígado, de los bordes, y si tiene dentro del volumen de células del hígado, tiene aspecto homogéneo o heterogéneo. Por ejemplo, homogéneo nos referimos cuando todos del mismo color, todos de la misma textura. Cuando son heterogéneos, más bien la textura empieza a cambiar, se ve como parches o incluso granular, como si estuviéramos hablando de una carretera empedrada, una calzada de piedras. Cuando llegamos a este nivel, digamos que se ve cierta granularidad, ya no se ve parejito como un paté de un mismo color, sino que se ve heterogéneo, empezamos a pensar en enfermedad hepática crónica, cualquiera de ellas, desde por licor, a problemas de hígado graso ya con formación de cirrosis, algún problema viral como hepatitis B o hepatitis C crónica. En el caso del peso en particular, sin estigmatizar, porque tampoco es cierto que por tener cierto sobrepeso vamos a tener algún tipo de problema del hígado. Pudiéramos ser un poquito gorditas, un poquito más rellenitas, sí. O sea, de cajón vamos a tener hígado graso. No siempre, pero sí se asocia, digamos. Ok, y si vemos este caso, por ejemplo, 80 kilos que pesa esta mujer, digamos que tiene una estatura promedio, ¿cuánto debería ella de perder de grasa? Porque aquí básicamente hablemos de que no es peso, sino que es grasa, ¿verdad, doctor? Sí, el problema de es que los instrumentos que tenemos para medir la cantidad de grasa corporal no son tal vez los mejores. La bioimpedancia no es tan exacta, ni tampoco los clipados de piel. Todos esos que nos hacemos en el gimnasio. Funcionan sobre todo en el tiempo para medir tendencias, pero en absoluto, digamos, decir es que porque Patricia tiene tanto porcentaje y la otra muchacha tiene tanto porcentaje no significa que sea exacto. Lo que importa es los porcentajes de Patricia a lo largo del tiempo. Eso es lo importante. Si voy bajando, voy subiendo, exacto. ¿cómo me voy conservando? La tendencia. Cualquier método que usted ocupe, sea el de bioimpedancia, que son métodos de transmisión por corrientes eléctricas, o los métodos de medición mecánica con clipado de la grasa subcutánea, sirven. Ojalá bien hechos por alguien que tenga experiencia y en el mismo lugar por el mismo operador. Ok, si ella empezara a perder peso, si ella empezara a perder grasa, que es lo que nos estamos abocando, ¿su hígado graso pudiera mejorar? Claro. De hecho, esa es la única intervención que tiene evidencia médica que mejora el hígado graso, es la pérdida de peso. No existe todavía hoy ningún fármaco, tampoco existe ningún tipo de medida natural o macrobiótica para mejorar el hígado graso. No existen los limpiadores del hígado graso. Lo que existe es la oportunidad de descender el peso y sobre todo cambiar la composición corporal, disminuyendo el porcentaje de grasa para mejorar la situación hepática. El hígado, como yo le explico a los pacientes, es como la nevera de la casa. Es donde usualmente usted guarda los alimentos que están listos o disponibles para ser consumidos. También tenemos posiblemente una alacena, algún mueble, y está el supermercado o la pulpería. Cuando tenemos hambre, inmediatamente vamos a la refri a ver qué hay. Si no hay nada en la refri, abrimos la alacena a ver qué podemos preparar, y si no hay nada en la alacena, vamos al supermercado. Bueno, entonces, viéndolo a nivel del cuerpo, el hígado es la nevera del cuerpo. Cuando el cuerpo, en cualquiera de sus circunstancias, requiere energía, le pide al hígado. Se consume lo poquito que circula en sangre y luego le pide al hígado que le dé un sustrato para producir cualquier tipo de metabolismo. Si el hígado está sin grasa, va a otras reservas. Las reservas que usualmente se usan, usualmente están o en el músculo o en los tejidos internos. Y posteriormente el supermercado sería la grasita, digamos, abdominal, que esa es la que más cuesta bajar porque termina siendo el supermercado, lo último que gastamos. O sea, primero nos echamos lo que está adentro y luego vamos por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pérdida de peso? Que a pesar de que usted pierda poco peso, el hígado adelgaza mucho, porque comemos mucho de la grasa en exceso que hay en el hígado. ¿Okay? El hígado usualmente, normalmente, debería tener menos de un 5% de todo su volumen con grasa. Cuando nosotros nos hacemos un ultrasonido y tenemos un radiólogo muy bueno, con un ultrasonido que está muy bien, muy tecnológicamente avanzado,
nos detectan o nos pueden detectar el hígado graso solo cuando la cantidad de células llega hasta el 25%. O sea, el 25% del hígado, de células del hígado tiene que tener grasa para que el radiólogo lo logre ver. Hay un espacio que todavía tenemos un hígado graso patológico y que no nos damos cuenta a menos que nos hagamos una biopsia. O sea, el radiólogo vería ya después de un 25% de grasa de la proporción de nuestro hígado. Exacto. Ahí, evidentemente, ya estaríamos con un hígado graso. Ya estaríamos con un hígado graso de hace rato, posiblemente incluso años, sin darnos cuenta. ¿Y hasta qué punto puede llegar un hígado de grasa? ¿Podría tener 50% de grasa? Sí, más? claro. El hígado, de hecho, el hígado es uno de los órganos que por la evolución que ha tenido el ser humano se ha vuelto un reservorio energético y puede tener una gran cantidad de grasa. La cantidad de grasa en el hígado en un momento dado no nos da referencia de un problema médico. Es cuando esa cantidad de grasa se mantiene por mucho tiempo. En algunos pacientes, más o menos 1 de cada 4 pacientes, esa grasa del hígado empieza a inflamar la glándula, empieza a inflamar el órgano. No es una inflamación dolorosa, recuerden que no es que usted va a estar es totalmente silencioso, lo que llamaríamos subclínico, sin manifestación objetiva. El paciente se cree que está muy bien, tal vez sienta un poquito de fatiga, una pereza a la hora de amanecer constante que no se explica ni por falta de sueño, ni por problemas de estrés laboral o familiar. El paciente se siente siempre cansado, pero como el cansancio es de todos los días, uno lo va dejando de lado. No le da pelota. No le damos pelota. A veces, muchas veces, no vamos al médico a hacernos un chequeo anual. Pasan los años, pensemos que siempre tenemos 20 años, ya llegamos a los 40, no llegamos al médico, llegamos a los 50 y es cuando nos sentimos verdaderamente mal que llegamos al médico y el médico nos sale con la lista, ¿verdad? Con ese papiro de un montón de enfermedades. No diga eso, doctor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hágame un ejemplo práctico, doctor, de una persona, en este caso una mujer, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánta grasa o cuánto peso debería de bajar para que ya nuestro hígado empiece a mejorar? Se dice que del peso corporal total, del peso que nos dice la balanza, si una persona tiene hígado graso, deberíamos bajar el 10%. O sea, si peso 80 kilos, debería bajar 8 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 6 a 12 meses. No es tan, o sea, digamos, sin progresivo. Ninguna intervención médica, es decir, sin tomar pastillas, sin hacer ningún tipo de cirugía importante, simplemente con actividad física y una buena instrucción nutricional por un profesional del área, uno debería bajar el 10% del peso corporal total. Otra forma de medirlo, ya si uno tiene acceso a un nutricionista y tiene capacidad de hacer mediciones de composición corporal, de grasa corporal, lo que se dice es que uno debería bajar el 30% del sobrepeso. O sea, si el peso ideal de esta señora es de 50 kilos y pesa 80, tiene 30 kilos de sobrepeso. Si uno quisiera perder un 30%, que es más o menos la tercera parte, deberíamos perder entre 9 y 10 kilos, que es muy parecido al 10% del peso corporal total. Y lo que nos queda claro, y no sé, para que me lo reafirme, el hecho de que esta grasa sea la primera que consumimos cuando nuestro hígado graso, si está con mucha grasa, la persona tampoco va a perder peso. No se va a ver tan delgada, porque si tiene 30 kilos de primero que comerse lo que está aquí, antes de comerse lo que está aquí, que es lo que generalmente nos engorda y nos hace ver más rellenitos. Exactamente. Ahora, en el caso de la persona delgada, doctor, por ejemplo, ahora usted nos decía que una persona sana, que se alimente bien, que, ¿verdad?, que haga ejercicio, pudiera tener hígado graso. ¿Una persona delgada pudiera tener hígado graso? Sí, no es lo más común, ¿verdad? Y definitivamente cuando tenemos una persona delgada, pensamos en que el problema no es metabólico, no es una situación que tenga que ver con hipertensión arterial, ni con diabetes, ni con sobrepeso. Probablemente tenga otra explicación. Y hay varias explicaciones. Tenemos el virus de la hepatitis C, tenemos el virus de la hepatitis B. En estos virus, nos vacunamos. En Costa Rica vacunamos a partir más o menos de los años 90 y la mayoría de la población que tenía edad pediátrica en esa época está vacunada. Muchos que fuimos a la universidad o en los colegios también recibimos la vacuna y en algunos centros de trabajo también se vacunaron. Entonces hay que revisar por el virus de la hepatitis B. La hepatitis C no tiene vacuna. Es un virus relativamente de baja circulación en Costa Rica, pero no porque sea de baja circulación tenemos que dejarlo olvidado. Pacientes que han tenido periodos de vida en la calle, ¿verdad?, de indigencia, periodos de uso de drogas endovenosas e incluso drogas esnifadas, que en Costa Rica no es tanto la droga que se inyecta en la vena, pero sí la que se esnifa, como el crack, por ejemplo. Eso puede transmitir el virus de la hepatitis C. Entonces, siempre pensar mucho en este virus, población penitenciaria también. ¿Qué pasa, doctor, cuando nos dicen tiene usted un hígado graso nivel 3 o 4? ¿Qué significa eso?
eso es una valoración subjetiva de parte del operador. El radiólogo trata de primero ver si tiene o no grasa. La grasa en el hígado es muy evidente porque brilla el hígado, la glándula se prende, se ve muchísimo más blanca de lo usual. Y como estos son profesionales que ven muchísimos ultrasonidos día con día, pues el parámetro es muy fácil para ellos saber si tiene o no tiene grasa. La forma de graduarlo sí es muy subjetiva y ellos tienen referencias que pueden juzgar qué tan brillante se ve el hígado con respecto al vaso, qué tan brillante se ve con respecto a la corteza del riñón, qué tanto logran contrastar ellos los vasos que entran dentro del hígado y dependiendo de esas características ponen el sello de si es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Que es mejor el grado 1 que el grado 4? En realidad eso clínicamente no se ha visto relacionado con que el paciente se sienta peor, con que responda mejor o peor al ejercicio o que tenga más posibilidades de hacer cirrosis. Definitivamente la graduación no va directamente con el pronóstico, claro. Pero sí es importante porque si usted se sigue haciendo ultrasonidos, que eso es lo que conviene hacérselo cada 6, cada año, conforme vayamos perdiendo peso, con la misma máquina y el mismo operador, podemos ir viendo de una forma un poquito más objetiva la tendencia de ese hígado a perder grasa. Ahora, doctor, empiezan ya las consultas de nuestros televidentes allá en casita. María Alejandra nos está escribiendo y nos dice que a ella le diagnosticaron hígado graso y que lo que le mandaron efectivamente es bajar de peso y hacer ejercicio. Sí. Ella está sumamente aplicada con la bajada de peso y con el ejercicio, está saliendo a caminar, haciendo ejercicio, comiendo bien. Esto fue desde hace 3 meses, pero no ha perdido peso. Ok, bueno, hay que ver, también hay una situación que el peso hay que verlo con un especialista en nutrición. No es fácil para todo el mundo perder peso. Cierto. Tenemos en los mamíferos en general y los humanos como tal, tenemos los que somos excelentes convertidores. Eso quiere decir que con poca sustancia, con poca comida, aumentamos mucho de peso. En nuestra realidad latinoamericana, nosotros que somos más mestizos, tenemos ciertas características genéticas, polimorfismos, que nos hacen a muchos mejores convertidores. Es decir, con poquito alimento engordamos más. Hoy se ve como una gran desventaja, pero cuando tuvimos que hacer las grandes migraciones desde el continente africano para llegar a este continente americano, pasamos durante muchos años grandes hambrunas. El ser un excelente convertidor nos ayudó a por lo menos seguir vivos. Hoy en día, donde la agricultura y la comercialización del alimento es algo tan accesible, pues usualmente tenemos muchísimo más consumo de calorías y por lo tanto tendemos a engordar más fácilmente. Hay personas que comen mucho y engordan poco, hay personas que comen poco y engordan mucho. Esa es la tendencia en la mayoría de nosotros los hispanos, a tener una tendencia a engordar más fácilmente y por lo tanto tenemos que ser más juiciosos en lo que comemos y en los hábitos de actividad física que tenemos. Totalmente, doctor Ruiz, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos, por compartir toda esta información con nosotros y a cuidarnos, a ejercitarnos y comer muy bien. Nos vamos para el jardín, Berito.